Un gusto estar con ustedes hoy aquí, agradecida que hayan concurrido a nuestra invitación. Vamos a hacer un paseo rápido, tenemos 3 presentaciones y nos acompañan 2 excelentes expositoras y prometimos un evento corto, conciso y claro. Para hacer este recorrido, nosotros hemos pensado que la interrogante fundamental de muchas de las empresas con las cuales interactuamos es cuánta dolarización más puede haber en Venezuela y cuánto hemos realmente avanzado después del cambio importante de un fuerte y prolongado control de cambios. La atención sobre la economía venezolana y su tránsito implica una atención continua a un tablero de mando propio de cada empresa, de cada individuo y del país. La economía venezolana, como dice el título, no se navega con piloto automático. Es necesario conocer y detectar en los tableros de mando en forma continua los cambios para validar las estrategias, realizar los cambios oportunamente, si es que es pertinente, y readaptar el plan de vuelo. El plan de vuelo de hoy, en este momento, es hacer un recorrido básicamente por la esencia de la política antiinflacionaria que hemos vivido, la que nos sacó hasta ahora de la hiperinflación, pero que persiste y persevera en estos momentos y probablemente por el futuro más cercano previsible. Y después vamos a caracterizar rápidamente nuestra dolarización y las posibilidades y perspectivas de cambio. En el interín estarán ustedes viendo también el pronóstico de los principales indicadores macro, todo ello producto de un recorrido por un tablero de mando que va desde el seguimiento continuo de la gestión fiscal, prácticamente diario, el tipo de cambio, su apreciación real, las condiciones de política, la acción de política propiamente dicho y el entorno internacional. El centro de nuestra política económica es el ir a derrotar la hiperinflación y el propósito de abatimiento de la inflación se llevó a cabo apuntando prácticamente en forma exclusiva al tipo de cambio que de hecho en Venezuela se desarrolló un pass-through tan intenso y tan veloz que estaba por supuesto más que justificada la atención a ese objetivo. Sin embargo, la focalización allí abandonó prácticamente cualquier otro elemento de la política económica y del saneamiento y fortalecimiento de nuestra economía. En segundo lugar, ha estado presente y cada vez más se ha sentido el propósito de no dejar avanzar o masificar la dolarización y hay que llegar a obstaculizarla y creemos que estamos en una coyuntura en la que se ha hecho particularmente evidente. La filosofía básica, digamos, de esa política económica, nosotros la interpretamos básicamente como la política económica que desea crear una demanda forzosa de dinero. Aquí es necesario recordar ese concepto básico, esencial de lo que es la demanda de dinero, que no es otra cosa que su disposición o la disposición de cualquiera de nosotros a retener como resguardo de valor nuestra propia moneda. Venezuela ha tenido por muchos años una demanda de dinero prácticamente nula y esa es la razón por la que persistentemente, sea por fines transaccionales, de cobertura, de percepción de riesgo o especulativo, siempre está demandando otra moneda. Ahí todo lleva a Venezuela a estar demandando otra moneda. De manera que la única forma que encontró, dado que la demanda de dinero se sustenta sobre las expectativas de la población, sobre el devenir de la política económica, se sustenta sobre la fortaleza de la propia economía y esas expectativas la construyen y ese desempeño económico lo construyen las autoridades. Venezuela tiene un legado de intensa intervención y una política económica crecientemente invasiva por décadas que no hizo otra cosa que estar inhibiendo cualquier forma de recuperación
es decir, no eso, sino debilitar esa demanda de dinero, porque es la que alejó la credibilidad y la confianza y siempre va a estar buscando ese refugio. Así que el foco fundamental de esta política económica, dado que no existe la capacidad de rescatar la demanda de dinero, se impuso sobre la economía una demanda forzosa de bolívares, que es una cosa muy distinta al verdadero rescate de la demanda de dinero, pero es el vehículo utilizado hasta ahora con relativo éxito o con absoluto éxito en lo que respecta a la inflación. Por lo tanto, el objetivo era desacelerar agresivamente la expansión monetaria. Recientemente se crearon impuestos diferenciales a favor del bolívar con la reforma del impuesto general a las transacciones, a las grandes transacciones financieras, no solo a las grandes, como ya sabrán todos, y esto lo que busca precisamente es disminuir la demanda de dólares por vía de esta contracción y de penalizar o diferenciar la penalización por impuesto o la tributación, creando esta dificultad o el desestímulo a la demanda de dólares. Y por otro lado, lo que se ha permanentemente hecho vía circulares, vía medidas explícitas o gacetas, es que se ha hecho obligatorio el pago de los bolívares en bolívares, el uso del bolívar para el pago de servicios públicos, tributos e impuestos, independientemente de que incluso ya se haya modificado el marco legal para que el gobierno pueda cobrar, obviamente, en dólares. Venezuela no está en capacidad de atender una tributación en dólares. Igualmente es obligatorio el uso del bolívar en los créditos bancarios, no solo porque sea indexado, sino que si usted tuviera un crédito en dólares dentro del sistema financiero, estaría obligado a honrarlo usando bolívares. Y el otro elemento de esta forma de propiciar una mayor oferta de dólares es promoviendo las remesas o la entrada al circuito, digamos, formal del sistema financiero de las remesas, que no es otra cosa que prácticamente el principal producto de exportación no petrolera hoy en día, tristemente conformada por los emigrantes venezolanos. ¿Cuáles han sido las políticas que se han llevado a cabo para eso? Esta es la batería, digamos, de instrumentos básicos. Uno, a través del encaje, y quiero hacer notar el hecho de que llevamos 4 años en esta orientación. Uno arrancó con un sorprendente y sorpresivo encaje de 100% especial, es decir, todo bolívar captado tenía que ser inmediatamente esterilizado en el Banco Central mientras se mantenía el encaje ordinario que lo acompañaba. Es decir, todo cambio iba, todo incremento iba 100% al BCB. Así fue, digamos, gradualmente a lo largo de estos años, muy lentamente modificándose. Ha habido el beneficio de una unificación de esos encajes y ahora es un solo encaje, pero hemos pasado de 93 a 85 y recientemente, a principios de este año, bajamos a 73 a comienzo del mes de febrero. 73 sigue siendo una tasa de un coeficiente de encaje extraordinariamente alto. Me atrevería a decir, no conozco ningún otro en el mundo que tenga estos niveles. El segundo elemento, esto es para restringir el proceso de multiplicación del dinero. Entonces tú cohibes y detienes el crédito bancario y aniquilas y frenas el crédito bancario con estas tasas de esterilización tan elevadas. Después vino una desaceleración del gasto público que fue realmente muy, muy intensa y descansó muchísimo en las remuneraciones, tanto en su rezago, en el rezago de las propias remuneraciones formales, oficiales, las pensiones, e incluso extendiendo la discrecionalidad y distanciando cualquier ajuste. El gasto se desaceleró de tasas como 73.000% del año 2018 a 8.500% en el 2019, a 1.800, a 1.100 en este año y a 755 es el pronóstico de síntesis financiera de incremento del gasto del sector público para este año. En paralelo a esa desaceleración del gasto, se
incrementó y se mantuvo, incluso en condiciones extremas como la pandemia, la presión tributaria para personas naturales y jurídicas prácticamente inalterada. Después de un shock y error descomunal en materia de política económica, cuando se hizo el ajuste parcial en septiembre del 2018 con aquella reconversión, la presión tributaria en ese año había crecido. Es decir, los ingresos no petroleros, cuando hablo aquí de presión tributaria, es los ingresos no petroleros por tributación crecieron 80.300%, mucho más de lo que había crecido ese gasto en ese año. La presión tributaria fue declinando también a 14.900, siempre mayor que el crecimiento del gasto. Se desacelera en el año 2020 a 1.900, también mayor que el gasto. El año pasado pasó a 1.500, se desaceleró, pero sigue superando con creces el incremento del gasto del sector público, y para este año creemos que no va a acompañar la misma intensidad de la desaceleración y va a ser por el orden de 1.200, bastante más, en particular con la creación de la modificación y la creación de la tasa diferencial para los pagos en moneda extranjera. Y después esto fue acompañado de la intervención cambiaria, bastante errática, muy dificultada por la disponibilidad de divisas, si eran euros o dólares en efectivo, pero la cantidad de ventas que estimamos en términos netos que fueron vendidas para sostener y defender el bolívar en el 2019 fueron 500 millones, la misma cantidad en el año 2020, y un notorio y creciente uso del instrumento de intervención cambiaria de las ventas de efectivo el año pasado, que nuestro estimado totaliza 1.100 millones de bolívares. Para este año estamos estimando que eso puede aumentar a 1.700 millones de bolívares. Esto se logró no solo porque fue necesario reforzar más la política monetaria restrictiva o no agravarla o ir aflojándola, y hubo que complementar con más intensidad en la defensa del bolívar, y eso además se permitió gracias a la mejora de los precios petroleros, de unas exportaciones que se hacen en forma muy opaca, pero sí sabemos que PDVSA ha comenzado con relativa regularidad a hacer ventas de divisas pequeñas y aportes fiscales pequeños, ya no solamente por la vía de la emisión de pagarés que adquiere el Banco Central. El otro elemento que surgió precisamente a finales del año pasado, en vista del creciente uso y la demanda de divisas que esta política imponía, hubo que crear, y se procedió a crear, un techo al precio de las divisas de intervención. Y la estrategia ha sido incluso sobreasignar divisas cada semana, puesto que la norma dice que el precio de venta del efectivo no puede ser superior al del tipo de cambio de intervención del Banco Central hasta que no concluya la venta de todas las divisas. Así que mientras más divisas se asignen, más tiempo se prolonga el control o el techo sobre ese precio. Y el tipo de cambio de intervención ha estado sistemáticamente bajando, marcando exitosamente en un marco de astringencia monetaria extrema, en particular, además acentuado por la estacionalidad del pago de impuestos en este momento, pues ha tenido un éxito notorio en llevar a una preocupante ya apreciación no solo real del bolívar, sino nominal. El bolívar, el dólar ha estado cayendo en términos nominales por prácticamente 2 meses y medio. Y el otro elemento, aunque no es de la política financiera, sí es de la política económica, todo esto por múltiples motivaciones ha estado acompañado de una facilitación de importaciones que creemos que va a persistir independientemente de la disposición puntual de atender las peticiones de un sector productor industrial del país muy, pero muy afectado en su competitividad después de años de debilitamiento precisamente
del tejido industrial por las políticas económicas de controles extremos llevados por mucho tiempo. Entonces, nosotros estamos viendo que en ruta al 2024, que es un año crucial y hay que tenerlo como presente ya, porque de hecho creemos que la dirección de la política y el comportamiento de las variables ya está reflejando el propósito político de tener un buen resultado político creíble, legítimo, para lo cual es imprescindible mejorar el desempeño de la economía y de las condiciones de vida. Así que nosotros estamos viendo que esta batería de instrumentos va a persistir en el mismo esquema. Disculpen que esto se mueve no intencionalmente por mí. Vamos a seguir utilizando la misma batería de instrumentos con la misma gradualidad y manejo muy lento en la política de flexibilización del crédito bancario. Sí vamos a notar cambio y nosotros ya vemos que se interrumpe este curso de desaceleración del gasto y para el año próximo creemos que vamos a estar viendo una aceleración del crecimiento del gasto y en un año electoral sencillamente no nos atrevemos a hacer el pronóstico. Las interrogantes son intencionales para decir que lo que demande el resultado electoral será lo que podamos ver aquí. Y el otro elemento de cambio es que esa intervención cambiaria va a continuar acelerándose y creemos que bien podría estar demandando más de 2 millardos de bolívares. Por lo tanto, es imprescindible en estos tableros que debemos seguir estar observando el desempeño de nuestra industria y del mercado petrolero mundial, así como de todos los vaivenes geopolíticos que se han escuchado recientemente a raíz de la guerra de Ucrania. ¿Qué se ha logrado con esta política? Bueno, indudablemente una desaceleración importantísima del tipo de cambio. Ese es un tipo de cambio que pasó de estar en los 75.000% en el año 2018 y el año pasado terminó en 350% el incremento del precio del dólar. La inflación igualmente bajó de 6 dígitos en el 2018 a 3 dígitos en el 2021. Es un prolongadísimo ajuste astringente y recesivo y todavía Venezuela está en esa escala y el propósito no parece haber otro ni parece haber otra capacidad de seguir apuntando en esta dirección gradualmente. El otro resultado favorable es que ha disminuido notablemente el déficit del sector público gracias a la muy severa contracción en el ritmo de crecimiento del gasto, sustentado, como ya dije antes, en digamos, aplastamiento absoluto de las remuneraciones. Después de la hiperinflación, pues prácticamente no hubo otra cosa que distanciar los incrementos salariales. El salario mínimo no tiene significación alguna hasta ahora que se ha anunciado justamente por primera vez a la asombrosa cifra de un equivalente de $1.50 a otra cifra que se aproxima a los $40 al mes. Esa disminución del déficit se ha logrado, como ya dije, con esa contracción del gasto y ha permitido disminuir el abuso de lo que era uno de los principales propulsores de nuestra inflación, que es el financiamiento inflacionario. El Banco Central sigue financiando la contribución fiscal de PDVSA y de otros entes públicos, pero la proporción ha bajado enormemente. En el año 2021 que acaba de concluir, bajó a 30% después de haber estado promediando entre 70 y 80% del gasto cubierto con financiamiento monetario. Los efectos adversos, los costos de este prolongadísimo ajuste es la destrucción del crédito, la puesta casi en peligro de la viabilidad del sistema bancario, el debilitamiento del sector bancario, la caída del tamaño del sector bancario es mucho mayor que la caída de toda la economía, que como ya todo el mundo sabe, a lo largo de 7 años
hasta el año pasado estuvo cayendo en un 75%, es decir, perdió masa muscular equivalente al 75%. Hay una desmonetización desproporcionada de la economía, no comparable con ningún otro país. Hoy la masa monetaria, el circulante, el M2, es escasamente el 4% del Producto Interno Bruto, cuando era el 30% en el año 2018. El crédito, el coeficiente crediticio, es importante tenerlo en cuenta, que después de haber bajado de 50 a 12% donde se encuentra hoy en día, al finales del mes de febrero, y contrasta no solo esta tamaña disminución, sino con el promedio de 18 países de América Latina, excluyendo los más notorios en financiamiento, que son Brasil y Chile. 85% es el promedio de ese coeficiente en América Latina y nosotros estamos en 12%. Una economía sin financiamiento bancario no puede crecer. La pregunta es cuánto se desea que crezca. Ya hablé del rezago sin precedentes de las remuneraciones. En realidad lo que se habla es de una pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones de vida de la población que bien, por supuesto, explican que la continua e incluso la intensificación después de la crisis petrolera del 2015 de la emigración venezolana sin precedentes en nuestra historia y por las causas que la originaron sin precedentes a mi juicio en el mundo. Estas son las emigraciones que se dan solamente a raíz de guerras civiles y desastres descomunales en un país. Finalmente hay un resultado importante que es la apreciación real del bolívar. En este esfuerzo de concentrar la atención en la desaceleración del crecimiento del dólar, el precio del dólar, pues lo que se ha estado es haciendo que decaiga mucho más que la inflación. Por lo tanto, el dólar ha tenido una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, el bolívar ha tenido una apreciación real a la par que ha transcurrido este ajuste. Y sigue, y ahora pasó a ser sistemáticamente una apreciación nominal, es decir, todos los días hemos visto a lo largo de este año, prácticamente todos los días, ese descenso del valor del dólar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque mantener por mucho tiempo, como ya está sucediendo aquí, desde ese parámetro de septiembre de 2018 que escogimos como inicio de esta política, es la pérdida de poder adquisitivo del dólar es de 84%. Y solo en el 2021 fue 43%. ¿Cuáles son los efectos de la apreciación real? Hay mucho ruido al respecto. Por supuesto, tiene costos y beneficios. Hay mucha preocupación y para nosotros es un motivo de preocupación, no simplemente porque deteriora la ya frágil competitividad de nuestra economía, de nuestro aparato productivo debilitado, que yo creo que está más debilitado por la facilitación de las importaciones, sea por vía arancelaria, como impositiva, como por facilitaciones a allegados. Eso está realmente perjudicando el duro mercado que hay que pelear hoy en día en Venezuela. La demanda es el mayor de los desafíos que tienen las empresas hoy en día, lograr preservar esa demanda. Sin embargo, la apreciación real, aunque no sea lo que más explique el daño sobre esa competitividad, sí es importante tener en cuenta que si tú estás propiciando un excesivo abaratamiento del bolívar y no está respaldado por la fortaleza de la economía, su aparato productivo, su industria petrolera, su capacidad de generar ingresos crecientes y sostenidos, que está absolutamente debilitada por esa secuela larga de mala praxis, más la carga y los impedimentos que las sanciones petroleras le imponen, y además a la escasez de activos para defensa del bolívar. De manera que una apreciación real excesiva
la hace mucho más vulnerable a cualquier tipo de shock externo o interno que pueda surgir en la economía y hace las consecuencias de ese shock y del reajuste posterior mucho más costoso y puede dañar, digamos, estos logros de reducción, de desaceleración de la inflación hasta ahora. Por supuesto que propicia las importaciones y eso puede ser bueno para un país que también en términos de insumo tiene una altísima dependencia de las importaciones. Ese efecto de apreciación aumenta la demanda de bolívares que no están entrando oportunamente. Se ha extremado tanto la escasez de bolívares para contener y apreciar al bolívar que llega al punto de que no se consiguen los bolívares para las transacciones más tontas, cotidianas, desde la más pequeña a la más importante, que puede ser el pago de impuestos o los servicios públicos. Quien les habla ha tenido el corte de servicios públicos por no conseguir bolívares para pagar. Hay una inflación, una amenaza de inflación que creemos que está en curso y eso lo van a ver en las preguntas que tenemos para ustedes al final de esta conversación. La inflación por la vía de los costos en divisas, es decir, la apreciación, la pérdida de poder adquisitivo del dólar en Venezuela está generando presiones salariales que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo y está propiciando por igual manera también el mismo fenómeno en otros costos, elementos de los costos de producción. De manera de que esto, a nuestro juicio, se ha excedido. Quisiera dejarle ya unos números de los indicadores claves, solo para decirle que tenemos previsto finalmente tener nuevamente un crecimiento algo menor, modesto, y creemos que esa es la escala, con muchísima diferencia entre los distintos sectores, tanto entre sectores como entre tamaños de sectores, en lo que es la calidad y la solidez de ese crecimiento. No se trata esto de una recuperación, de un reenrumbamiento con fuerza e impulsos importantes. Venezuela tiene limitaciones importantes y necesita atraer financiamiento de toda índole para hacer crecer y recuperar el poder adquisitivo y los puestos de trabajo en Venezuela. Perder 75% de masa muscular no se recupera y sus puestos de trabajo no se recuperan en 2 días. La inflación que estamos viendo, efectivamente, vamos a ver, esperamos una desaceleración mayor. No creemos que se pueda lograr en las condiciones actuales pasar a 2 dígitos, que entendemos es la meta que tienen las autoridades económicas, y vemos más bien que apunta a una aceleración en el año 2023. El tipo de cambio, como ya les he dicho, ahora medido ya en una cesta de países, va a continuar desacelerándose de los 348% del año pasado. Estamos viendo que bajo la actual política el precio del dólar va a aumentar 46% y cerca de 90% del año que viene, viéndolo de cierre a cierre y aquí de promedios. Una cuenta corriente que por fin logra ser positiva, con importaciones que han crecido, en parte por importaciones petroleras, pero en parte porque la permisividad y flexibilidad otorgada a la política económica en los últimos años hace que las importaciones privadas también hayan tenido una recuperación. A nivel de sectores no me voy a detener acá, solo creo que el uso de colores facilita comprender, no está aquí toda la serie roja de todos los 7 años rojos, y lo que sí podemos decir es que, de acuerdo a nuestros estimados, el 2022 va a ser por fin el primer año, después de 8 años, en que todos los sectores van a presentar algún número azul, al menos. Lo mismo en el 2023, sin demasiado empuje, y les quiero hacer notar que no tenemos, si no hay cambio en acuerdos de inversiones importantes para la industria petrolera, vemos a la industria petrolera desacelerando su crecimiento en el año 2023. Obviamente hay que seguir monitoreando lo que Rusia
la guerra en Ucrania y sus consecuencias llevan. Todo este trabajo de reforzamiento forzoso de la demanda de bolívares y de obstaculizar, en realidad el dólar sigue siendo omnipresente y de hecho, cuando piensas en el dinero que circula en Venezuela, con la información que se puede recabar, una oficial y provista debidamente por el Banco Central de Venezuela y otra en base a las estimaciones y a nuestro seguimiento continuo a través de sondeos sobre la intervención que realiza el Banco Central. Lo cierto es que de toda la masa de dinero, digamos, que existe en el país, la mitad está en dólares en efectivo en la calle. Y la parte, por así decir, que está en el sistema bancario, de ella solamente el 22% de toda esta masa de dinero está en bolívares. El 78%, que es lo que está en efectivo, y lo que está en el sistema bancario, suma 78%. Cuando nos concentramos en la parte del sector bancario, es decir, prácticamente en la mitad de esta torta de arriba, entonces vemos una conformación de la parte en bolívares que tiene 14% esterilizado en el Banco Central y 31% que es lo que estamos llamando aquí dólares libres, es decir, dólares que sirven para prestar. Y es la paradoja, el sistema bancario venezolano tiene una capacidad, un tamaño tan pequeño que no se da abasto para financiar ni siquiera la microscópica economía venezolana. Entonces estamos todavía aplicando una política extraordinariamente contractiva del crédito en un país que necesita comenzar a moverse con muchísima rapidez. La otra cosa relacionada con el 55% de esos depósitos bancarios que están en dólares, esta parte verde clara podría ser casi que transparente, puesto que es de dudosa su existencia y en todo caso, esos fueron aquellos depósitos que quedaron colgando, por así decir, del convenio cambiario 20 y están concentrados en la banca pública, o sea que es inexistente en realidad. El resto es de estos depósitos llamados de convenio cambiario 1 que no están utilizados a intermediarios. Es decir, en este país el crédito solamente puede caminar con el 31% de lo que la banca tiene en sus depósitos. ¿Qué trajo de bueno este desmontaje del control bancario? Las cosas son obvias, pero aquí lo que estoy apuntando es Tamara, estás con el micrófono cerrado. Ya veo. Gracias. Yo no era la que estaba... En todo caso, ¿qué de bueno trajo el desmontaje del control de cambios? Y sobre todo, es obvio lo bueno que trae cualquier forma de desregulación razonada. Es el hecho mismo de que jurídicamente y en retórica de los mensajes, aunque tardó mucho en cambiar, hay una descriminalización, no solo la despenalización del control, sino aquella retórica amenazante de que no se puede pensar en dólares aunque todo el mundo tuviera o se resguardara en dólares o que en el 2019 salieran de debajo las piedras los billetes de dólares. El hecho de que se descriminalice hizo un importante aporte y la despenalización redujo precisamente el lastre de estar en ese tablero viendo la incertidumbre cambiaria. Si tú y yo queremos hacer una transacción en dólares, ya no teníamos que estar pendientes de lo acertado de mis expectativas cambiarias sobre cuál va a ser el precio del dólar al momento que tú me pagues, sino que todas las transacciones empezaron a tener un fluir notorio y eso agilizó la gestión empresarial en general, facilitó la formación de precios e incluso promovió, si se quiere, hasta la estabilización precisamente por no ser precios basados en esas expectativas plagadas
de incertidumbre. Pero esa dolarización que tenemos es disfuncional. Como Ruth siempre recuerda, toda dolarización que no es de jure y plena es disfuncional, pero la nuestra es muy disfuncional. Sencillamente nosotros no solo tenemos una dolarización que es casi exclusivamente transaccional, ha crecido también la dolarización bancaria, que tenga avisos de transaccionalidad y sistema de pago es parte también que caracteriza la gestión de la dolarización bancaria en Venezuela. Predomina el efectivo tanto en la calle como en la banca y hay ausencia de las denominaciones bajas de efectivo, no hay certeza de la reposición de efectivo, no solo proviene y sería insuficiente la que el Banco Central ha provisto, aunque ha crecido, y ya hay pérdidas y empresas que reportan pérdidas sencillamente porque tienen dólares en efectivo, porque no hay una funcionalidad bancaria completa en los dólares, y tienen dólares en efectivo en tal grado de deterioro que no encuentran quien los pueda aceptar dentro del país, y por supuesto eso significa la creación de oportunidades para aquellos que hagan los viajes a reponer o cambiar o depositar. Esa es una de las inoperancias y disfuncionalidad. En el ámbito bancario, la banca está limitada a recibir los dólares, sea como forma de depósito o en efectivo, también como custodia, porque no hay donde guardar los dólares de quienes transan y quienes reciben, quieranlo o no, en dólares. Está prohibido el crédito en divisas sin previa autorización, no hay ningún incentivo, y la reciente autorización por demás riesgosa de permitir que el 10% de los depósitos en dólares que tiene nuestra banca se conceda en créditos en dólares indexados es la prueba de que efectivamente la desdolarización o el no avance de la dolarización es prioritario para las autoridades económicas. Disculpa la interrupción, Tamara, pero estamos bastante cortos de tiempo. Perdón, sí, le toca, correcto. Quizá podemos redondear. Igual esto va a estar disponible para los participantes en un material posterior. Entonces, para que podamos darle paso a Magdalena, que sabemos que tiene un compromiso urgente. Es correcto. Disculpen, no sabía que me estaba retrasando tanto. Sí, yo creo que aquí lo importante es ir directo a pensar qué podemos esperar. Nosotros no creemos que pueda haber una mejora sustancial en esta disfuncionalidad porque es por impedimento y por diseño y por lo tanto va a perdurar. No habrá crédito en dólares, no vemos una compensación interbancaria en dólares, no vemos una cámara de compensación privada tampoco en el horizonte. No creo que se va a mantener la aspiración de no masificar los pagos en dólares y tampoco habrá una dolarización de jure por múltiples razones culturales, políticas y financieras. Lo voy a dejar hasta aquí y me excuso porque es mucho más importante escuchar a Magdalena y a Joyce. Gracias, Tamara. Hay unas preguntas allí. Sí, tenemos unas encuestas para los participantes que vamos a posponer para después de la presentación de Joyce, perdón, de Magdalena, y vamos a colocarles el link en el chat pronto, ya tan rápido que ya las preguntas están. Quisiera pasar a presentar a Magdalena Barreiro, prominente experta financiera ecuatoriana, que dirige la firma de consultoría de Barreiro y Asociados. Es miembro de Global Source Partners, la más prestigiosa red de analistas independientes en economías emergentes, y fue decana de finanzas en la Universidad de San Francisco de Quito. Siendo ministro de Finanzas, reconstruyó las relaciones financieras internacionales del país, siendo presidente Alfredo Palacios, y culminó exitosamente la primera emisión de deuda soberana de Ecuador, después de haber estado una década fuera del mercado. Magdalena tiene amplios créditos académicos y tenemos el privilegio de que va a compartir con nosotros hoy su visión macroeconómica
de la economía pre y post dolarizada de Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros, Magdalena. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si ustedes van a ir pasando las diapositivas. ¿Sí? ¿Con mí? ¿O me das posibilidad de compartir pantalla? Yo las voy a pasar, Ok, Magdalena. entonces, bueno, en honor al tiempo voy a tratar de resumir la presentación, aunque creo que ella va a estar disponible para todos. Después de oír a Tamara, obviamente veo que hay similitudes entre la economía de Venezuela y la situación política de Venezuela y la economía de Ecuador y la situación política de Ecuador, sobre todo durante el gobierno de Rafael Correa. Y me refiero a eso porque teniendo a un exministro de Rafael como asesor del gobierno de Venezuela, pienso que un poco el esquema político debe estar presente allí y ese esquema político representaba pues diría una oposición a los beneficios de la dolarización. Mi presentación no está orientada a favorecer o promover la dolarización, sino simple y llanamente a presentar los hechos que llevaron a la dolarización en el Ecuador, la situación económica que tenía Ecuador en ese momento, situación económica y financiera, y cómo la economía rebotó después de la dolarización. Simple y llanamente para que se den una idea de cuando hay una dolarización ordenada, las cosas, a pesar de la camisa de fuerza que en ciertos aspectos puede establecer la dolarización, cuando hay esta dolarización ordenada, se puede rebotar adecuadamente tanto en el campo financiero como económico. No sé si podemos pasar Tamara, podemos avanzar. Entonces, la situación difícil de Ecuador no comenzó en el año 1999 o el 2000 cuando adoptamos la dolarización. Venía ya desde años antes y se había manifestado principalmente por una caída fuerte del precio del petróleo que en 1996, más o menos, 1998, cae a $9 desde $15. Habíamos tenido un terremoto que afectó el oleoducto, que también dificultó, ¿no es cierto?, las transacciones de petróleo de una economía que era bastante dependiente y que sigue siendo bastante dependiente del petróleo. Pero en 1993 y 94 se dieron las semillas para lo que sucedió en el 99. Y esas semillas fueron, en primer lugar, una liberalización del sector financiero sin una supervisión adecuada y un crecimiento exponencial de instituciones financieras que pudieron convertirse en bancos, pero que no tenían las condiciones verdaderas para poderlo hacerlo y para poder atravesar dificultades económicas como las que atravesaron después de 1998. Sin embargo, este crecimiento generó un boom de crédito que normalmente viene cuando ese boom de crédito no está establecido en unas condiciones buenas y sostenibles en el tiempo, generalmente viene luego, ¿no es cierto?, sucede luego una mala cartera de crédito, malos balances en los bancos, etcétera, etcétera, y eso es exactamente lo que pasó en Ecuador. Hubo una caída del PIB, traído por una caída muy fuerte de casi el 12% del consumo, una caída muy fuerte de la inversión, que cae casi 4% del PIB. ¿Qué es lo que sucede? Como decía Tamara, una economía sin crédito, el sector productivo no puede funcionar. El crédito, había restricciones de crédito después del boom del 93 y el 94, 97 y 98, en cambio hay una restricción de crédito. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que ocurría en Ecuador y lo que parece que ocurre en Venezuela, y es que en el Ecuador los bancos sí podían prestar en dólares y los préstamos en dólares se pagaban en dólares y los préstamos en sucres se pagaban en sucres, pero eso no resolvía el mismatch que existía en los balances privados. Pues la gente no ganaba en dólares, sino exclusivamente muy poca gente que trabajaba para multinacionales. El común de los ecuatorianos ganaba en sucres, adoptaba préstamos en dólares por la escasez de préstamos en sucres debido a que los bancos trataban de evitar el riesgo cambiario y tenía que pagar los préstamos en dólares, pero haciendo el tipo de cambio con el sucre, que por supuesto estaba siendo atacado día a día
debido a una inflación constante y a un crecimiento de la inestabilidad política que en esa época fue tenaz, muy, muy fuerte, especialmente después del 96, cuando cambiamos 2 o 3 presidentes en muy poco tiempo. Como resultado de este boom seguido de una contracción en el sector financiero, vimos que así como de 31 bancos pasamos a 44 bancos entre el 93 y el 96, en el 97, en cambio, 17 sociedades financieras tienen que salir del sistema y, por supuesto, el sistema financiero se consolida con pérdidas muy fuertes y con un mensaje negativo para la sociedad que digamos, correctamente, tenía ya la sensación de que el sistema financiero estaba muy débil. No sé si podemos pasar la diapositiva. Entonces, un poquito para mostrar el contexto macroeconómico que vivíamos en ese momento, ¿no es cierto? Vean ustedes como en el 1998 tenemos una crisis bancaria y productiva, pero que viene precedida ya por momentos económicos bastante difíciles por una caída del precio del petróleo, pero lo que es interesante ver es que la dependencia de la economía ecuatoriana del petróleo, que ya siempre se ha manifestado y siempre ha estado ahí, crece enormemente luego del año 2000 y especialmente después del año 2007, más no por la dolarización, sino por un modelo económico establecido en la era del presidente Correa. Y el gráfico de la derecha es muy similar al de la izquierda, pero ahí he tratado de mostrar cómo esa dependencia crece brutalmente a partir del año 2007 por el modelo económico establecido de alto gasto público, ¿no es cierto?, financiado por altos precios del petróleo. Una cosa que es interesante ver y que debo confesar que he consultado con algunos economistas y no hemos llegado a una respuesta, es que la crisis del año 1999, miren ustedes, hay una caída de consumo brutal, ¿no es cierto?, y eso lo veremos después, y una caída también de la inversión. Sin embargo, la caída del PIB es de apenas 4.7, digo apenas, comparado con el 7.8 que sufrimos en el año 2020. Y eso lo veremos en la siguiente diapositiva para que vean ustedes cómo el comportamiento es distinto. Entonces, en este gráfico, vean ustedes los componentes del PIB, crisis de 1999, consumo cae 12.2%, en el 2020 consumo cae 8.2%, inversión 1999 cae 25%, estos son crecimientos interanuales, y en el 2020 cae 19%, pero como habíamos visto antes, el PIB en el 1999 cae 4 puntos y en el 2020 cae cerca de 8 puntos. Entonces, allí por supuesto tuvimos la incidencia brutal de la pandemia, pero de alguna manera hay otros elementos allí que son difíciles de establecer en este comportamiento. De todas maneras, lo que está claro es que el 99 fue un año crítico para el Ecuador, donde había que tomar decisiones claves. ¿Podemos pasar, por favor, la diapositiva? En datos de la Superintendencia de Compañías nos dan que, por ejemplo, en 1999, alrededor de 250 empresas quebraron en Quito y más de 2.000 empresas quebraron en Guayaquil. Entonces, había una situación extremadamente delicada, no solamente en el sector financiero, sino también en el sector no financiero. Y esto fue consecuencia de un deterioro brutal de los balances, tanto de las personas individuales como de las corporaciones, como de los bancos, por esta dolarización informal que se había ya desarrollado a partir del año 1993, como un fenómeno que es bien conocido en todas las economías, que la moneda buena, ¿no es cierto?, saca de circulación a la mala, es decir, cuando se tiene una moneda en la cual no se confía, simple y llanamente la gente recurre a una moneda de mayor credibilidad y mayor estabilidad, como el dólar en el caso de Venezuela. Esa dolarización informal la podemos ver en los gráficos que siguen. Si me puedes ayudar, Tamara. Fíjense en el gráfico de la izquierda, ustedes ven el crecimiento de los depósitos en sucres en la línea gris más suave y el crecimiento de los depósitos en dólares en la línea
más oscura. Entonces hay un crecimiento y las líneas, como ustedes podrán apreciar, se van abriendo hacia 1999 con un crecimiento realmente importante de la dolarización informal, que también la podemos ver en el gráfico de la derecha como porcentaje de la emisión total. Vean ustedes cómo a partir del segundo trimestre de 1993, el crecimiento de los depósitos y de la masa monetaria en dólares fue exponencial. Y hasta allí no teníamos dolarización formal, era una dolarización informal, pero una dolarización imparable. La diferencia, evidentemente, en este momento en Ecuador y entre Ecuador y Venezuela es que el gobierno del Ecuador, como había dicho antes, sí permitía, ¿no es cierto?, que los bancos puedan captar en dólares y puedan prestar en dólares, y cada uno de esos depósitos tenían su pago en su propia moneda. Las transacciones, podemos pasar las transacciones en la economía, excepto las pequeñas, digan ustedes supermercado o pequeñas transacciones comerciales, seguían haciéndose en sucres, pero todas las transacciones importantes, incluso arriendos, ventas de casa, ventas de autos, se hacían en dólares o se hacían en sucres con el tipo de cambio inmediato del dólar. Es decir, ya había ya una dolarización que, dependiendo del autor que investiga el hecho, se habla desde un 60 hasta un 70% de dolarización informal de la economía. Ahora, en este contexto de dolarización informal, yo no le llamo disfuncional todavía, pero sí informal, ¿qué estaba pasando en el sector productivo? ¿Cómo estaban comportándose las industrias? Aquí tenemos un gráfico, podríamos tal vez concentrarnos más en el gráfico de la derecha, donde hacemos un promedio de 1990 al 2000, era no dolarizada, y entre el 2000 y el 2020 era dolarizada, son crecimientos interanuales en promedio, y vemos cómo a pesar de las dificultades de la dolarización, de que en realidad la dolarización le pone a un país una dolarización formal y el no poder emitir la moneda propia es una camisa de fuerza en ciertos aspectos y para ciertos sectores, y a pesar de que en los primeros años de la dolarización, especialmente en los años 2001, 2002, enfrentamos inflaciones en dólares de cerca del 90%, es decir, como hablaba Tamara, en la economía venezolana, sufrimos una apreciación real muy fuerte y una pérdida de competitividad en nuestras exportaciones. Sin embargo, la economía siguió funcionando y reaccionó bastante bien. Aquí lo vemos en promedio, ¿no es cierto? Y vemos que prácticamente todas las industrias tienen un comportamiento mejor luego de la dolarización que antes de la dolarización. Pero industria por industria quizá lo podemos ver mejor en los gráficos individuales que siguen en la siguiente lámina. Vean ustedes cómo aquí he tomado las industrias que son más importantes para el PIB ecuatoriano. Vean ustedes cómo todas las industrias caen muy fuertemente en el año 1999 y quisiera analizar el rebote a eso del año 2001, 2002, especialmente 2002, porque el 2001 fue el año de transición de la economía predolarizada a la dolarizada. Como digo, atravesamos durante el año 2001 una inflación de casi 100% en dólares, que fue un año muy duro para la economía ecuatoriana. Pero vean ustedes el rápido rebote de la economía, es decir, a pesar de la crisis financiera, a pesar de que cerraron más de 17 instituciones financieras, hubo un feriado bancario de algunos días que, por supuesto, casi fue impuesto para evitar que salgamos de un sistema de pagos normal, porque estuvimos así de cerca de entrar al trueque, porque verdaderamente la situación de liquidez era catastrófica. A pesar de todo eso, la economía ecuatoriana no se paralizó. Tuvo dificultades, pero no se paralizó. Y a pesar de la caída estruendosa del año 99 y 2000, como ustedes pueden ver en agricultura 5.3, manufactura 7.2, comercio 12.5, sumamente afectado, construcción 8%, servicios financieros 13.9, evidentemente fue uno de los sectores más afectados. El rebote es bastante importante y ya para el año 2002 la agricultura había recuperado cerca de 12 puntos
de crecimiento interanual, manufactura se había recuperado en otros 12 puntos, comercio es quizá lo que más recuperó, porque ahí recupera los 12 puntos de pérdida más 14, son casi 28 puntos, por una razón fundamental, y es que evidentemente con la altísima inflación que tuvimos en el año 2001 y la apreciación fuerte, ¿no es cierto?, de nuestra o la pérdida de competitividad, ganaron las importaciones y surgió el comercio importantemente en el país. Si a eso sumamos que para poder poner un comercio y poder aprovechar importaciones que son relativamente baratas por la alta inflación, ¿no es cierto? No requieres de un background académico, sino que puedes poner un negocio de importaciones, exportaciones, y eso se hace rápidamente. El comercio fue un refugio para el crecimiento económico, especialmente de empresas pequeñas, almacenes pequeños, que vieron un nicho de mercado y que se pudieron, ¿no es cierto?, recuperar en ese momento. La construcción, que cae el 8%, vemos una recuperación más pequeña, pero también importante al año 2002, y los servicios financieros tienen una recuperación mucho más pequeña, pero después de una caída del 13.9, realmente es importante que ella pueda recuperarse así. El mensaje que trato de mandar con esto es que, primero, a pesar de la situación grave de deterioro del Sucre, de ataque del Sucre día a día, de un crecimiento inflacionario semana a semana sin llegar a los niveles de Venezuela, porque nosotros no llegamos a una inflación de 3 cifras, llegamos a una inflación alta de 2 cifras. A pesar de todo ello, ¿no es cierto?, de alguna manera la economía ecuatoriana pudo seguir avanzando, quizá porque el modelo económico que le acompañaba no fue un modelo de ataque al sector privado, de privatización, de nacionalizaciones de empresas o bancos, sino que hubo o se mantuvo la libertad en ese aspecto, y la confianza que trajo la dolarización y sobre todo la ganancia de la capacidad adquisitiva, como vamos a ver, pues permitió que, pasando por épocas difíciles de contracción fiscal, el año 2003, por ejemplo, firmamos un acuerdo con el fondo que evidentemente nos obligó a tener una disciplina fiscal muy fuerte, no como la que se está implementando en Venezuela en este momento, pero para defender la dolarización hubo también una restricción fiscal, una restricción de crédito, pero la economía ecuatoriana pudo navegar, y lo pudo hacer gracias a que gran parte de los riesgos de esa economía, que era el riesgo cambiario, la confianza que poco a poco la gente fue teniendo en la moneda, permitió también traer más capitales que habían salido y financiar la producción doméstica. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Aquí un poquito yo quiero enfocarme en cómo evolucionaron los salarios, porque uno de los temas que se le achaca a la dolarización por parte de algunos analistas en Ecuador es que el Ecuador se ha vuelto un país extremadamente caro. Y es verdad, pero veamos de dónde hemos evolucionado y hasta dónde hemos evolucionado. El salario nominal en dólares del año 1990 estaba en $70. De ninguna manera se compara, por ejemplo, con, creo que el salario promedio que llegó a tener Venezuela en el año pasado o hace 2 años. Y para el año 2000 había ya subido a 97.7, es decir, en esa década los salarios nominales crecieron 39% acumulado. En el mismo tiempo, el PIB creció en términos nominales también el 50%, es decir, el crecimiento de los salarios todavía estuvo por debajo del crecimiento del PIB. En la segunda década, si analizamos del 2001 al 2020, ¿no es cierto?, comenzamos ya con un salario nominal de 121, bastante más alto, y estamos ya en el 2020 en un salario de 472. Entonces, allí sí, el crecimiento de los salarios acumulado de esa década, comparado con el 39 de la época predolarizada, fue de un 289%.
Entonces, la recuperación de la capacidad adquisitiva sí vino de mano de la dolarización y, por supuesto, de la baja inflación que la dolarización trajo, pero hay que reconocer también que ese crecimiento salarial fue producto de una política salarial que tuvo el gobierno anterior, porque los crecimientos muy grandes se dan a partir del año 2008. Pero a pesar de ello, si pasamos a la siguiente lámina, Tamara, a pesar de ello, a pesar de ese crecimiento importantísimo de los salarios, que sí le ha vuelto a la economía ecuatoriana cara, sin embargo, durante muchísimo tiempo persistió lo que los economistas aquí en Ecuador llaman una restricción porcentual del consumo, que está medida como la capacidad de cubrir nuestra canasta básica. En el Ecuador existen dos canastas. La básica, ¿no es cierto?, que está en la penúltima columna, y la vital, que es una canasta más barata, que es la canasta en referencia a los niveles más bajos de pobreza. A pesar de ello, ustedes van a ver que con un crecimiento tan importante como se muestra de los salarios en términos nominales y también en términos reales, no es sino hasta el año 2018 que se puede cubrir al 100% la canasta familiar básica, y no fue sino hasta el 2008, acompañado, como digo, de una política salarial del gobierno de entonces, la canasta más básica o la canasta de cobertura vital recién al 2008. Vamos a ver ahora un poquito, entonces, también el comportamiento del sector externo, que es el que más problemas trae cuando se analiza dolarización, porque evidentemente aquellos que no estuvieron de acuerdo con el modelo y que siguen estando sin estar de acuerdo con el modelo dolarizado, evidentemente le achacan a dolarización la camisa de fuerza de no poder recurrir a las devaluaciones cuando los precios de las exportaciones vuelven al país poco competitivo. Sin embargo, bueno, sin querer entrar en un tema académico, sí sabemos que si bien es cierto, en épocas de crisis, la devaluación de la moneda local puede favorecer las exportaciones, también creo que todos los países latinoamericanos hemos pasado por la experiencia de ver cómo esas devaluaciones que favorecían a un sector, al sector exportador, traían como consecuencia y como coletazo altas inflaciones que perjudicaban a la economía en su totalidad. Pero a pesar de ese problema que podría traer la dolarización en un momento en el cual un país no puede responder a una crisis de precios de materias primas, por ejemplo, en el exterior, debido a la falta de la herramienta de política monetaria, creo que el gráfico nos muestra con absoluta claridad que las exportaciones, aún con la dolarización en el Ecuador, tuvieron un desempeño relativamente muchísimo mejor después de la dolarización que antes de la dolarización. Lo que sí es verdad también es que las importaciones crecieron mucho, pero este crecimiento brutal de las importaciones aquí, que se le trató también de culpar a la dolarización por ello, estuvo acompañado por un modelo económico de altísimo gasto. Y ese modelo de altísimo gasto que disparó el consumo entre los años 2008 y 2014 fue el que también generó un crecimiento importantísimo de las importaciones, porque el Ecuador, no al nivel de Venezuela en este momento, pero también es un país que para su capacidad productiva depende muchísimo de las importaciones, especialmente de materia prima y de bienes de capital. En todo caso, como digo, sin tratar de hacer una promoción de la dolarización, sino simple y llanamente presentando hechos, vemos aquí cómo la dolarización, a pesar de imponer las limitaciones que los economistas reconocemos, sin embargo, ha permitido a la economía ecuatoriana funcionar y navegar en momentos extremadamente difíciles, incluido el año 2020 de la pandemia. Ahora, las diferencias básicas con Venezuela son como, obviamente, que aquí no tuvimos una restricción del uso del dólar como hubo en Venezuela, y incluso la dolarización informal se desarrolló con un poco más de orden, y luego obviamente con una dolarización formal no tenemos problemas graves o simples como el deterioro de la moneda, porque tenemos las remesas de dinero que vienen de los Estados Unidos, pero es
esta base dolarizada, la que en mi opinión, y creo que en base a los hechos que estoy presentando, le ha permitido al Ecuador pasar por años muy extremadamente difíciles, como el 2009, que hubo una crisis mundial, y como el 2020 con la pandemia, sin haber llegado a los niveles de deterioro de la economía que lamentablemente nuestros hermanos de Venezuela han tenido. ¿El Ecuador ha sufrido migración? Sí, por supuesto. Tenemos migrantes en España y tenemos migrantes en Estados Unidos, y las remesas que envían los migrantes de esos países son un punto importante de sostén de la cuenta corriente. Es verdad, pero no tenemos la migración al nivel que tiene Venezuela, de una manera u otra. ¿Qué esperanzas le veo yo para que el modelo venezolano pueda llegar a una dolarización más ordenada? Bueno, realmente tienen ustedes unas condiciones políticas difíciles que nosotros no teníamos en cuanto a la adopción del dólar por el origen del dólar. Nosotros no teníamos esas limitaciones. La adopción de una moneda extranjera es siempre dolorosa para un país. ¿Es una pérdida de soberanía? ¿Se la siente como una pérdida de soberanía? Sí. Sin embargo, la transición en el Ecuador de la época dolarizada, no dolarizada a la dolarizada, no fue tan traumática. Y el Banco Central lo que sí trató de hacer es una campaña de capacitación de uso del dólar y a los niveles más bajos de la sociedad, y usó, esto ya lo cuento como una anécdota, una vía bastante interesante, chusca si ustedes quieren. Pensando el Banco Central, en ese momento estábamos pensando cómo llegar hasta los últimos y recónditos lugares del Ecuador para poder dar seminarios de cómo usar el dólar, de lo que significa usar el dólar, de lo que implica, de lo que se debería esperar en el uso del dólar en cuanto a retornos para un negocio, en cuanto a moneda fraccionaria, es decir, la transición, ¿no es cierto?, de una moneda conocida a una desconocida. El Banco Central mandó brigadas a través de camiones de la Coca-Cola. Se utilizaron camiones de la Coca-Cola porque se pensó que los camiones de la Coca-Cola llegaban hasta los lugares más recónditos, y pedimos ayuda a la Coca-Cola, que nos prestó sus camiones para poder llegar hasta los pueblos más recónditos, y se trató de dar una capacitación lo más amplia posible para que incluso desde las microempresas, tienditas de barrio, etcétera, hasta las empresas un poquito más grandes y medianas puedan rápidamente acostumbrarse al uso del dólar y no tener, digamos, ese choque psicológico incluso en el uso de la moneda. Entonces, esta es un poquito la historia que puedo contarles del Ecuador, las diferencias que obviamente tuvimos con Venezuela, y los resultados que la dolarización nos ha traído, a pesar de las limitaciones que en ciertos sectores, especialmente el externo, podríamos tener por no tener un uso de política monetaria amplia como aquellos países que disponen de su moneda local. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Magdalena. Realmente una delicia recorrer contigo la experiencia del Ecuador previo a la dolarización y posterior. Y tengo el placer ahora de dar la bienvenida a Joyce de Ginata, distinguida líder empresarial ecuatoriana, mentalizadora de la dolarización en Ecuador, tras haber vivido la experiencia de gestionar su empresa en el contexto bimonetario que precedió a la dolarización formal en el año 2000. Fue la primera mujer en presidir una cámara de producción en Ecuador, la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, por 10 años, y actualmente preside la Federación Interamericana Empresarial, además de ser cónsul ad honorem de Italia en Guayaquil. Es ingeniera comercial de la Universidad de Guayaquil y con múltiples récords académicos, tiene un doctorado honoris causa por su aporte al desarrollo económico y a la dolarización, otorgado por la Universidad Espíritu Santo de Ecuador en el 2018. Es autora de numerosos libros, el más notable y conocido y reciente, La Dama de la Dolarización. Y compartirá con nosotros la experiencia de haber vivido y superado exitosamente los desafíos de la gestión empresarial en un entorno multimoneda.
Bienvenida, Joyce, a nuestro evento. Unos años, digamos, de ser empresaria. Tomé una empresa que estaba en muy malas condiciones, pero que tenía una virtud. Teníamos un Sucre que todavía no lo habían asesinado. Entonces, como empresaria, yo en ese entonces no era académica de ninguna manera, y me pusieron en el camino este enfrentamiento para tratar de recuperar esa empresa, y realmente me di cuenta que la virtud que tenía el Sucre era ser una moneda fuerte, por lo tanto teníamos credibilidad en poder proyectarnos a nosotros a mayor largo plazo. ¿Por qué? Porque definitivamente teníamos certidumbre. En cambio, ¿qué teníamos? Un 80% que sabíamos que podíamos proyectar y un 20% que no estaba en nuestras manos porque eran cuestiones climáticas, etcétera, etcétera. En esas condiciones comencé a crecer, pero el mercado existía en el Ecuador. Esto más o menos tuvieron tranquilidades de 10, 15 años, hasta que llega al poder el señor Abdalá Bucaram. Con todas las cosas que el señor era una persona que sí tenía una visión, porque Cavallo le había hecho aprender la economía. Y él dijo, aquí no podemos seguir con una moneda en esta categoría, tenemos que irnos a la convertibilidad. Pero como yo me había educado en la Argentina y regresé 25 años después de graduada, me di cuenta que mis compañeras que le habían apostado al dólar no les había pasado absolutamente nada. Aquellas que le han apostado al austral o al peso argentino, al peso fuerte, etcétera, etcétera, estaban en la calle. Y me di cuenta también, precisamente por el día a día, que cada vez el dinero no alcanzaba para nada. Para dar un ejemplo, una asistente mía que ganaba en sucres el equivalente a $700, cuando se dio la dolarización, apenas ganaba $120, el equivalente a $120. Las transacciones se hacían en sucre, pero había una cláusula que decía que si venía otra moneda, se iban a reestructurar esos préstamos. Y por lo tanto, había esa discrecionalidad de que en un momento determinado uno veía una falta de certidumbre. Y nosotros como empresarios, yo fui la fundadora de una cadena de, digamos, de productos como un home center, ¿ya? En el cual, digamos, está esparcida por todo el país, pero la vendí en el año 1997. ¿Por qué? Porque sabía que no había un soporte suficiente para jugar limpio. Se dice que el Ecuador es un país caro, pero yo no digo eso a nivel de dolarización. Veo que le han metido impuestos arancelarios para generar una serie de opciones de economía informal por el exceso de tramitología que no era parte de la dolarización. En esas condiciones, yo creé mentalmente la necesidad de sacar esa moneda que fue una vez fuerte, que se había convertido en chatarra. Y por lo tanto, era ya el año 1999 y estaba por tener un nuevo presidente. 98. Entonces, cuando me di cuenta, en septiembre de 98, era más de lo mismo, lancé la idea de la dolarización. ¿Y por qué? Pero un cambio radical no se puede hacer de la noche a la mañana si la gente, digamos, el mercado no sabe por qué se tiene que hacer. Y por lo tanto, se hizo hice una estrategia de comunicación.
en el cual no íbamos a ir a ningún político. Y el primer evento se hizo el 21 de diciembre de 1998, ¿verdad? Cuando realmente traje, inclusive Alberto Dajic, que estaba expatriado en Costa Rica, no por la línea directa, digamos, de comunicación, sino a través de un satélite, para que no le cortaran la comunicación. ¿Cómo se llamaba el evento? Dolarización, convertibilidad o qué. ¿Y por qué eso de qué? Porque mucha gente critica, pero no da soluciones. Y comencé a captar lo que yo llamo 18 apóstoles. Todos hablamos de lo mismo en los medios de comunicación, en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. En este país, en Ecuador, no había mercado. La gente ganaba una miseria. El momento en que comenzó el país a resucitar con la dolarización fue porque tranquilamente se quitó la discrecionalidad de las devaluaciones. Entonces, eso nosotros como empresarios nos dábamos cuenta, repito, de $700 pagados en súper a $120. Es decir, el poder de adquisición se redujo en una forma salvaje. Y esto lo comenzamos con una estrategia a tal extremo que yo respondo a la fortaleza de la sociedad civil. Salimos a las calles con un crespón negro, crespón que me lo quisieron hacer quitar cuantas veces les dio la gana, nunca lo hice hasta que vino la dolarización. Y recién en septiembre del 99 fuimos a los políticos porque sabíamos que las encuestas decían dólar, dólar, dólar. Pero una cosa importante es que el Ecuador no es un país totalmente culto, por decirlo así. Sin embargo, la gente pobre recibía también remesas y tenía mucha intuición. Y este es un país de gente, digamos, con la capacidad de trabajar y no vivir de la renta. De tal manera que se decía que la dolarización iba a ser una tragedia para el país. Mis dos grandes enemigos fueron el Fondo Monetario Internacional, el señor Magua, presidente de la República, son tres enemigos, y por supuesto los exportadores. Pero en ese entonces no existía mercado en el Ecuador y lo que exportábamos era miseria, más devaluaciones para lavar las ineficiencias. Y por supuesto que me hicieron, digamos, la vida imposible. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que, digamos, no la gente, los exportadores y las falsas industrias pensaban que eso iba a ser una tragedia. Pero hablando de temas puntuales, cuando se retiraron los sucres, una vez que no le quedó más a Maguad para tratar de salvarse que aceptar la dolarización, los del Fondo Monetario después me pidieron disculpas porque ellos pensaban que eso significaba que presentaban la dolarización y los dólares se iban a esfumar. Y fue todo lo contrario. Yo cambié los últimos sucres a dólares a 30.000 sucres el dólar. El momento en que se declaró la dolarización, no se volvió a tocar más $1. ¿Por qué? Porque ya el mercado estaba capacitado para saber por qué había que dolarizar. Cayó Maguad, cogió el tema Gustavo Noboa y ratificó la dolarización. Inmediatamente la gente más de abajo, la clase media, comenzó a saber que lo que ganaba era la misma moneda con lo que pagaba. Y eso es importante. Pasamos de no poder comprar ni una muñeca a una persona a poder aspirar a una televisión, a un electrodoméstico, cualquiera que sea, a una casa, a un carro, como así me inicié yo. Entonces comenzó a haber un positivismo y la economía con la psicología son gemelas. Si uno cree, puede generar oportunidades.
Si uno no cree, no lo puede hacer. Pero hay dos detalles interesantes. Cuando retiramos, sin jamás haber aceptado a propósito un puesto público, ¿verdad? Cuando sacamos los sucres del mercado, significaron 420 millones de dólares. 420 millones de dólares. Hoy día son 31.000 millones de dólares los que están en el mercado. ¿Eso qué significa? El Ecuador ya tiene un mercado que se paga mucho por la mano de obra. Es verdad, pero eso no es por la dolarización, es por el exceso absoluto y total de los aranceles que pagamos, mientras en el Perú tiene un promedio de aranceles del 6-5%. Acá son 12-14%, lo mismo digamos en Colombia. Entonces, por ahí está la cosa, porque hay gente interesada en el tema contrabando, etcétera, etcétera. Ahora estamos explotando no miseria, eficiencia. Y he tocado el punto porque el cuadro que inicialmente tengo era demasiado grande para poderlo exponer. Y he cogido el año 1999 y el año 2018. ¿Por qué 2018? Porque ya había salido Correa. Y Correa fue el que malbarató el país. Y ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, en el año exportaciones no tradicionales, en el año 99 apenas se exportaron 1.156 millones, ¿verdad? Es decir, prácticamente nada, con plena devaluación. Es decir, que si la devaluación fuera, digamos, en la varita mágica para exportar, el Ecuador en ese año hubiera sido lo máximo, y no lo fue. En el año 2018, esas mismas exportaciones fueron 7.594 millones. No estoy hablando de las petroleras, porque eso va en el vaivén de alguien en el mercado internacional que pone los precios. Las exportaciones, estos no tradicionales, las no petroleras, en el 99, con plenas devaluaciones, ya apenas exportamos 2.971 millones, cuando en el año 18, 12.804 millones, pero no era de miseria, sino de realmente eficiencia. Y ya se contaba con un mercado en el Ecuador que antes no existía. Y a pesar de que la gente, clase media y más chica, tiene un valor de $420 de sueldo mínimo, más 5 sueldos más o 2 sueldos más que son en diciembre y en el mes de abril. A pesar de eso, ahora la gente tiene casas, empleados que antes no podían soñar ni con una muñeca. Hoy día tenemos miles de casas construyéndose, donde la gente va pagando un 25% anticipado a través de sus ahorros y luego a través del IES, digamos, una hipoteca a 25 años. Antes no había hipoteca, sino a 5 años. Y el señor Maguat tuvo la desfachatez de decirme a mí que había congelado los fondos porque no tenía billetes. Ya había comenzado la inflación. Y desde el mes de septiembre del 99 hasta el mes de diciembre del 99, resulta que pasamos de 6.000 y pico de dólares de sucres por el dólar, pasamos a 25.000 sucres por el dólar. Entonces pasaba lo que dijo Magdalena del mismatch. Los profesionales, por ejemplo, médicos, casos puntuales, tenían un consultorio para personas que llegaban con una dolencia. El equivalente en sucres de ese entonces eran $36 lo que pagaban en sucres. ¿Qué pasó? Que los préstamos que ellos tenían para una casa, que pagaban el equivalente en sucres a $1.000 mensuales, se les convirtió en 25.000 sucres el dólar. Mientras sus clientes que pagaban en sucres porque ganaban en sucres, resulta que se les rebajó de $36
apenas a $6 la consulta. Estaban a punto de entregar sus casas, sus carros o sus cosas. Vino la dolarización, pudieron recomponer las cosas y no estar que de la mañana a la tarde ya habían subido, porque estamos en pleno inicio de una hiperinflación. Pero lo más lamentable del tema fue la decisión absurda del señor Magua de congelar los fondos de la gente para tratar de parar la inflación. En el cementerio no hay inflación. Y eso hizo una tragedia terrible a gente, sobre todo de media para abajo, que tenían sus ahorros en sucres. Los pocos que se salvaron, que tenían en dólares, tuvieron que recuperarlo después de 3 y 4 años. Entonces ahí viene un tema que lo saco a relucir. Yo tenía una persona que era mi enemiga, ¿verdad? Porque era, diría yo, quizás de lo que aquel entonces se llamaba extrema izquierda. Ese señor manejaba a los maestros y resulta que él fue uno de los opositores para, digamos, cambiar el sistema de televisión en este país. Sin embargo, inició el primer fondo privado de pensiones, digamos, de los maestros, paralelo al oficial. Y de $5.000, como se inició ese fondo, porque son 160.000 maestros, ese fondo lo convirtió en $420 millones. El señor Correa se los robó y los puso, digamos, en una institución que formó. Pero luego, cuando vino el nuevo presidente Moreno, se los devolvió. Entonces, ¿qué pasó? Si hubiera sido Sucres, a todos nos fastidió, porque si nosotros pusimos en Sucres un depósito para la parte previsional, eso se licuó, porque se lo pusimos cuando el dólar estaba a 18, y cuando vino la dolarización, nos lo hicieron a 25, obviamente nos pulverizaron, digamos, los fondos de pensiones. Entonces, la dolarización fue, ¿por qué fue recién a los señores políticos en septiembre del 99? Porque sabíamos que ellos manejan es precisamente la parte de qué es lo que dicen las encuestas. Y eso ya sabíamos que todo el mundo decía dólar, dólar, dólar. Y hay algo más. El Ecuador, que no tiene la educación europea, pudieron manejar las dos monedas, por lo menos en la parte de las, digamos, yo diría de muchas provincias del país, ¿verdad? Pero tenían problemas con los sueldos, que decimos nosotros. Entonces vino un empresario, un microempresario, yo era presidenta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, y sacó una tablita. Y esa tablita hacía ver que la persona la movía en forma fácil y sabía cuánto tenían que darle de sueldo. Entonces, con esto, ¿qué pasó? La gente tenía credibilidad. Y cuando pagué yo por primera vez en dólares el 15 de enero del 2000, y los periodistas vieron que eso significaba el millón de sucres, que era el sueldo mínimo, apenas $40, casi les da un ataque. Pero al poco tiempo comenzó la economía poco a poco, porque había certidumbre. Y la corrupción precisamente es monopolio más monopolio más incertidumbre, menos rendición de cuentas. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Seguimos con una ecuación que no existe, porque la discrecionalidad es terrible y todas las otras cosas añadientes a los dólares no se han cumplido. Siguen monopolios, siguen, digamos, falta de seguridad jurídica, siguen, digamos, una constitución que la fabricó Correa, que tiene de todo menos de mover la economía. Y sin embargo, el Ecuador hoy por hoy tiene casi 2% de, digamos, de inflación,
cuando los otros países, como Estados Unidos, tienen el 7.5, ¿ya? A pesar de que ahí no cuenta la canasta de gasolina y de alimentos. Por lo tanto, yo sí creo que hay que creer en el tema y que si el gobierno de turno, como fue el caso de Maguad, no permitió, no hizo las barbaridades más grandes, la sociedad civil sí puede, a través de enseñarse de cómo hacerlo, imponer que se oficialice una moneda que no la oficializaba, pero que ya estaba en curso con una serie de cosas legales que uno podía defender. En el caso mío, a quien yo vendía a crédito era en Sucre, pero si tenía otra moneda, porque en los contratos se decía así, se podía cambiar a la otra moneda. No sé si he sido suficientemente chica en tratar de poner la parte ya de una empresa en el cual teníamos que competir y teníamos que competir sanamente, pero hoy día en el Ecuador sí hay un mercado. Y hoy día en la construcción, la gente de clase media, media y menos de media tiene su casa de cemento con todas las ventajas de una verdadera, como diría yo, salud para poder sentirse que su dinero está ahorrado en un bien raíz. Cualquier cosa, me lo preguntan después. Muchísimas gracias, Joyce. Realmente una delicia también escucharte y tu experiencia amplia en Ecuador. Quisiéramos pasar a la sección de preguntas y respuestas y tenemos algunas que quisiera ir pasando. Hay una de Hernán Anzola que dice: me llama la atención que nadie ha comentado que uno de los pasos de la dolarización formal es canjear los depósitos bancarios en moneda local a dólares, para lo cual hay que tener suficientes reservas internacionales. ¿Cómo fue la experiencia en Ecuador en esta materia? Bueno, en ese caso, mi primer enemigo, como dije yo, fue el Banco Central, porque el Banco Central tenía un poder increíble de evaluar cuando le daba la gana. Pero nosotros sabíamos que había suficiente dinero en las reservas porque sabíamos que eran pocos sucres los que estaban en el mercado. De tal manera que cuando se dio la dolarización, porque no quedó más sin haber hecho un aprendizaje, ni mucho menos, como repito y como dije, fueron apenas 420 millones de una reserva que era de 1.200, lo que se usaron para sacar los sucres que se puso en el momento en que se dolarizó, que tenían que salir del mercado de enero a septiembre del 2000, todos los sucres que iban a ser canjeados. Y por lo tanto, había suficiente dólares para hacer ese cambio que se lo sacó de la reserva. Ahí yo quisiera añadir algo. En realidad, ese fue un tema complicado porque la decisión de la dolarización, la decisión oficial ya presidencial de la dolarización no fue tan pensada, fue una decisión que se tomó bastante rápido para un cambio tan importante y no se tenían realmente cuantificados los pasivos en sucres que había que retirar de la economía, no se tenía una cuantificación cierta. Y esa fue una de las razones por las cuales se decidió poner un tipo de cambio que para muchos fue excesivamente alto, el de $25,000, para que se garantice el retiro de todos los pasivos de los que habla Joyce. Después, obviamente a posteriori es muy fácil comentar y criticar ese asunto. Y han habido voces, por ejemplo, hubo estudios del ABN AMRO, me acuerdo, que decían que la dolarización debía haberse hecho como a 27,000 sucres el dólar, y hubo comentarios diciendo que 25,000 fue demasiado caro y que se debía haber hecho a 15,000. Es muy difícil, Ruth, realmente decir si 25,000 fue una dolarización cara o no, pero la razón de poner 25,000 es que esa cifra mágica permitía con esa cifra retirar los pasivos en sucres que estaban en la economía y que, como digo, no fue una cuestión fácil
ni se tenía una cuantificación tan cierta tampoco. El Banco Central no la tenía y por eso yo sí pienso que se subieron un poquito en el tipo de cambio porque había que garantizar que todos los pasivos en Sucre sean retirados con la cantidad adecuada de dólares. Ahí yo añado el último cambio que hice de sucres a dólares, yo lo cambié a 30.000 sucres el dólar. Pero una cosa que me olvidé de decir es que el problema grave eran los fondos de pensiones. Entonces, ¿qué fue que hizo? Lo que está diciendo, digamos, Magdalena. Se los hizo a 25.000 sucres. Pero las personas que habían puesto su dinero en el IES, realmente habían puesto cuando el dólar estaba a 18, cuando el dólar estaba a 20, cuando el dólar estaba a 30, etcétera, etcétera. Cuando uno viene y los hace a 25.000, obviamente borró muchísimo de los ahorros de la gente que tenía sus fondos para su jubilación. Correcto, porque ahí sí, Ruth, hay que decir que el impacto de la dolarización no es lineal, el impacto es diferente según los sectores. El sector inversor sufrió, y entre esos, aquellos que teníamos nuestros fondos de pensión, que se liquidaron, ¿no es cierto?, con el tipo de cambio de 25.000. Pero la dolarización, en cambio, benefició a aquellos que tenían créditos, porque sus créditos convertidos a dólares se convirtieron en créditos que eran pagables. Entonces, el impacto en el sector financiero y para los bancos sí fue delicado, porque evidentemente, como te digo, el impacto de la dolarización es asimétrico según el sector, sea que estés en el sector acreedor o sea que estés en el sector deudor. Cierto. Y ya que mencionas la banca, una de las preguntas que tenemos es ¿cuál fue la situación de la banca ecuatoriana en la fase pre-dolarización y cómo se ajustaron a la dolarización de facto? Quizás nos puedes ayudar con eso, Magdalena. Un poquito yo lo había presentado ya en la presentación, no tenía datos para cargarla demasiado, pero había un 25% del sistema que estaba verdaderamente en muy malas condiciones. Los bancos grandes y las malas condiciones no fueron producto del 99, ni fueron tampoco producto exclusivamente de mal manejo financiero o de irresponsabilidad de bancos, que sí hubo, sino que se combinó durante 98 y 99, convergieron una crisis financiera que fue común a otros países de la región y también una crisis productiva, es decir, fue una combinación de las dos crisis. Eso ya debilitó los balances de los bancos. Como había mencionado, había habido un cambio en la regulación financiera bastante liberal, que no fue o no se produjo de mano de un mejoramiento de la supervisión bancaria, y eso sí trajo como consecuencia que algunos bancos no hayan tenido el comportamiento que debían haber tenido, tenían créditos vinculados, eran pertenecientes al mismo grupo, etcétera, lo cual obviamente cuando hay una crisis magnifica el problema. Entonces, el sector financiero estaba en grave situación y los bancos grandes salieron a flote, ¿no es cierto? Sí, pero con bastante dificultad, y algunos de ellos recibieron ayuda importante del Banco Central previa a la dolarización, cuando el Banco Central todavía podía ser un prestamista de última instancia. Los bancos que salieron del sistema, que fueron muchos, especialmente sociedades financieras pequeñas, mutualistas y cooperativas, ¿no es cierto?, salieron del sistema y hubo quiebras fuertes dentro del sistema financiero. Algunos bancos grandes como Filanbanco o como la Previsora fueron entregados o terminaron en manos del Banco Central, de una sociedad que se llama la AGD, que estaba encargada de liquidarlos, y los otros bancos fueron fortaleciéndose y mejorando. Se creó un fondo obligatorio para poder garantizar que los bancos sean sus propios prestamistas de última instancia, es decir, un fondo para garantizar la liquidez. Es un fondo al que se aporta en función del tamaño del banco. Entonces, de alguna manera, Ruth, si tú quieres, es un comentario personal, sí crea, desde mi punto de vista, este fondo sí genera algo de riesgo moral, porque los bancos grandes aportan más, los bancos pequeños aportan menos, y evidentemente eso puede despertar el apetito de riesgo de los bancos pequeños. Sin embargo, en el Ecuador, el sistema financiero el 60% del sistema está concentrado en los 4 grandes bancos que son los sobrevivientes de esta crisis del 2000,
y los bancos pequeños no son sistémicos. Entonces, la situación actual de la banca es muy buena, tiene excelentes indicadores de liquidez y de solvencia, pero eso fue un camino que tuvo que recorrer la banca con muchísima responsabilidad, con cambios en la regulación, y tenemos ahora una banca sólida, pero como digo, un camino largo que ha recorrido con responsabilidad y que en el año 2016, por ejemplo, fue el sector financiero el que garantizó la dolarización, porque tuvimos una crisis productiva y una crisis de caída de precios del petróleo, y quienes verdaderamente pudieron garantizar la dolarización a base de confianza de la gente que no sacó sus depósitos fue el sector financiero. Entonces, la evolución ha sido realmente positiva, pero año 2000, 2001, 2002, 2003, años duros para la banca. Sin embargo, a partir de eso, las utilidades que tuvo la banca fueron importantes, utilidades que se han reducido a la mitad, no por la situación económica precisamente, sino por las leyes que el gobierno de Correa pasó entre los años 2010 y 2015, que afectaron fuertemente a la rentabilidad de la banca. Entonces, la rentabilidad sí se ha reducido, está en proceso de mejoría, pero entre el 2012 o 2014 y el 2016 prácticamente se redujo a la mitad, después de este ascenso importante y recuperación importante después de la dolarización. Pero lo que sí hubo es una concentración del sector financiero donde salieron todas las instituciones que estaban débiles, y como te digo, tenemos bancos pequeños que no son sistémicos y cooperativas grandes que pueden ser más sistémicas, pero que están bajo un buen sistema ahorita de supervisión y tienen excelentes indicadores de liquidez y solvencia. Pero también hay que añadir que en esa época, antes de la dolarización, hubo el problema de que la banca internacional dijo, quien le apueste a América Latina, le vamos a bajar su calificación, los que calificaban los países. Acuérdate tú que a uno se lo llamó, creo que la Zamba, el otro era más que nada México y Brasil. Y por lo tanto le quitaron el flujo de préstamos que hacía la banca acá, y eso combinó con un problema, digamos, de exportaciones. Entonces, mientras tanto, la banca no cobraba y sin embargo no le daban eso. Y además, la otra cosa que sí quisiera decir, que las normas de Basilea en este país y en muchos otros no se han cumplido como se hubiera querido. Y sin embargo, la banca ecuatoriana ha sabido manejarse para poder poner a su institución creíble para que la gente pueda, digamos, ingresar a poner depósitos ahí. Muchas gracias. En atención al tiempo, quisiera concluir esta sección de preguntas y respuestas con una preguntita para Joyce. Cuando vivían en el contexto bimonetario, ¿cuáles eran los principales desafíos de los gerentes y dueños de empresas en Ecuador? La decisión de los precios, el financiamiento, los proveedores, la competencia, la remuneración de los empleados o el arbitraje cambiario. Esto significa que tenían que atender a múltiples retos. ¿Cómo se focalizaban y cómo se organizaron para eso? Porque vimos que miles de empresas sucumbieron, pero muchas que sobrevivieron es porque lo hicieron bien. Claro, en el caso específico mío y de muchísimas otras, ya teníamos nosotros, porque éramos más que nada importadores, teníamos en nuestros sistemas ya puestos sucres y dólares, de tal manera que en ese momento lo que se hizo es corregir la etiqueta de los precios, ¿ya? Y no pasó nada porque no cometimos errores en ese sentido. Lo que más nos perjudicó o más nos fastidió es aquello, digamos, de las normas del SRI, que en ese entonces, Magdalena, no me acuerdo cómo se llamaba porque le han cambiado tantas veces de nombre que no recuerdo, pero eso en la parte contable para el SRI, más que nada nos fastidió al principio, pero realmente no tuvimos problemas que yo sepa, porque estábamos ya preparados, en cierta forma, no
oficialmente a manejar dos monedas. Pero sí hubo problemas con algunas empresas pequeñas, sobre todo en la estimación de lo que debía ser sus rentabilidades adecuadas. Empresas que en Sucres estaban acostumbradas a manejar rentabilidades del 40 y el 50%, y que no tenían no eran dueños de negocios sofisticados. Cuando pasaron a la dolarización y empezaron a tener rentabilidades del 10 y del 15, que para dolarización en ese momento no era mala, muchos cerraron los negocios porque pensaron que estaban perdiendo dinero. Entonces, sí hubo algún tiempo de adaptación de los criterios contables, de rentabilidad, etcétera, de las empresas menos sofisticadas, para entender que no podían mantener los mismos márgenes y las mismas rentabilidades en un sistema dolarizado que en un sistema no dolarizado. Así que el tema de educación y el tema de entrenamiento es de absoluta importancia cuando se navega una situación como la que ustedes tienen o como la que teníamos nosotros. Cierto. Bien, muchísimas gracias, Magdalena, Joyce y Tamara, por sus presentaciones. Para concluir este evento, queríamos pasar brevemente revista a las respuestas que se recibieron a las preguntas por el link. Y aquí tenemos la primera. ¿En qué moneda ejecuta sus ingresos y gastos? La pregunta era, ¿en bolívares o en dólares? Y aquí vemos que la gran concentración de las empresas está en el cuadrante donde predominan los dólares, tanto para los ingresos como para los gastos, pero en proporciones distintas. Y hay quienes tienen sus ingresos en bolívares y sus costos en dólares. Este es un punto para meditar y este es un punto en donde pensamos que cada empresa debe hacer este ejercicio para evaluar su sensibilidad ante la apreciación real del bolívar que estamos viviendo. La segunda pregunta era: ¿cuáles son las implicaciones de la guerra en Ucrania? ¿Fortalece o debilita al bolívar? Y en realidad hay razones para pensar que ayuda y hay razones para pensar que perjudica. ¿En qué ayudaría la guerra en Ucrania? El aumento del precio del petróleo. Para referencia, por cada $10 de aumento en el precio promedio del Brent, Venezuela percibe con la producción y exportación actual 1.800 millones de dólares en ingresos de exportación. Si esos ingresos se dedicaran a mejorar la capacidad de producción y hay mercado para colocar más, obviamente habría más beneficio. Otro beneficio es que si políticamente hay una realineación de Venezuela y Estados Unidos y hay licencias para que el petróleo venezolano entre al mercado americano, esto implicaría más mercado para Venezuela. Esos son los factores a favor. En contra, la inflación mundial de alimentos, porque Rusia y Ucrania son el granero del mundo en buena medida. Segundo, el riesgo de perder mercado en Asia, porque Rusia está vendiendo su crudo Ural en Asia con fuertes descuentos para compensar la pérdida de los mercados occidentales. Y eso afecta al 90% de las exportaciones venezolanas. Y luego la recesión mundial catalizada por la guerra, que sumado a los efectos del COVID y de las políticas antiinflacionarias que están siguiendo en los principales países desarrollados, y la posible prolongación de la guerra haría que la recesión mundial reduzca el espacio para el petróleo. La respuesta a esa pregunta está más inclinada al perjuicio que al beneficio. O sea, hay un promedio de 2.1 en el ranking de la pregunta sobre el fortalecimiento. La otra pregunta era si la empresa ha visto aumentar costos laborales por la apreciación real del bolívar. La mayoría sí. Si ha visto aumentar costos de insumos a causa de la apreciación real del bolívar, casi también un porcentaje muy cercano, sí. Y si han aumentado ambos,
también en el mismo sentido. Todas estas respuestas las estaremos compartiendo con ustedes en las redes sociales y con todos los participantes. Quisiera concluir agradeciendo a todos su participación en el evento de hoy, agradecer a nuestras panelistas por su excelente contribución, despedirnos gracias a nombre de Síntesis Financiera y de todo nuestro equipo, y esperamos vernos pronto de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya para finalizar, queremos dejarle nuestra información de contacto. Nosotros somos Síntesis Financiera. Nos pueden contactar en info@síntesisfinanciera.com y nuestras redes sociales en Twitter, @síntesisf, y LinkedIn, Síntesis Financiera. Muchas gracias y que tengan un feliz día.